¿Sabías que existe una plataforma completamente gratuita que reúne películas, series, anime y mucho más en un solo lugar y que millones de personas lo utilizan cada día? Lo curioso es que la mayoría de personas nunca la aprovecha porque no entiende cómo funciona realmente. Y antes de continuar, quiero aclarar algo muy importante. Hace un tiempo publiqué un video del funcionamiento completo de lo que es Stremio, pero YouTube me eliminó el video. Por esta razón, solamente voy a publicar lo que son imágenes oficiales del software. Explicaré cómo descargarlo, para qué sirve y hablaré de algunos de sus add-ons más conocidos y más actuales desde un punto de vista informativo y educativo. Si quieres ver el video completo donde explico cómo se utiliza Stremio, cómo se instalan los add-ons oficiales legal y el video completo con lo que es un extra de add-ons que te instala lo que es más contenido, en mi página web que estás viendo ahora mismo en sr.jones.com vas a poder lo que es utilizar el contenido o vas a poder ver el video completo de cómo se utiliza. Y hola, bienvenido al canal. Aquí compartimos herramientas útiles, software gratuito, inteligencia artificial y formas de ganar dinero, como ganar dinero con tu juego favorito, entre más cosas. Bueno, si este tipo de contenido te interesa, puedes pasar por lo que es mi canal, mirar los videos que quieras y empaparte del tema. Aunque muchos creen que Stremio es una página para ver películas, en realidad funciona de forma completamente diferente. Te preguntarás, ¿qué es Stremio? Te voy a responder esa pregunta. Stremio es un centro multimedia gratuito que funciona como un centro de control para tus plataformas de streaming. Te permite organizar, descubrir y reproducir películas, series y canales desde una sola aplicación. Su principal ventaja es que permite centralizar diferentes fuentes compatibles mediante complementos conocidos como add-ons, facilitando la búsqueda y organizar el contenido. Además, está disponible para Android TV, Windows, Mac, Linux, LG y Samsung y otras plataformas compatibles. Una de las razones por la que ha ganado tanta popularidad es precisamente su interfaz sencilla y su facilidad de uso. La mayoría de personas descarga una versión incorrecta o desde sitios que no son oficiales. Lo recomendable es descargar siempre Stremio desde su página oficial, como te voy a enseñar ahora. El proceso de instalación es completamente sencillo. Vamos a la página oficial de Stremio, que es esta. Le damos a donde dice Windows Download. Windows Download. Buscamos lo que es la versión de Windows, o la de Mac, o la de Linux. Ya dependerá de tu dispositivo. Qué dispositivo tengas, lo descargas y lo instalas. En mi caso es Windows. Le doy en descargar Stremio. Le doy en guardar. Y como puedes ver, ya Stremio se nos está descargando. Le damos doble clic. Y le damos en ejecutar. Y instalas lo que es Stremio. Solamente le das en instalar. En realidad es fácil. Solo le das en instalar y listo. Yo ya tengo instalado lo que es Stremio. Si me voy a lo que es aplicaciones, verás lo que aquí que tengo lo que es ya instalado Stremio. Pero como lo mencioné al principio del video, no voy a mostrar el software, solamente voy a mostrar imágenes del software, cómo se ve, los add-ons más populares y los add-ons más actuales, y un add-on extra que estará lo que es al final del video para que mires qué clase de plataformas o qué contiene lo que es Stremio cuando instales lo que es tu primer add-ons. Así que quédate y averígualo. ¿Para qué sirve Stremio? Aquí es donde muchas personas se confunden. Stremio no almacena películas ni series. Su función principal es organizar contenido mediante complementos compatibles, permitiendo acceder a diferentes catálogos según los servicios y los add-ons que el usuario decida instalar. Entre sus fuentes destacan biblioteca personalizada, calendario de episodios, sincronización entre dispositivos, historial, interfaz moderna y soporte para múltiples plataformas. Y ahora llegamos a la parte que casi todos buscan
que son los complementos. Antes de instalar cualquier complemento es importante revisar su origen y asegurarse de utilizar fuentes confiables. Si quieres ver el video completo donde explico el funcionamiento con más detalle, visita mi página web sr.jones. Allí encontrarás el contenido que YouTube eliminó, además de otros tutoriales y recursos relacionados con el tema. Te lo recomiendo para que tengas lo que es el acceso, aparte de Stremio, a más launchers o más acceso a lo que son software gratis de código abierto para a tu preferencia y gusto. En mi opinión personal, Stremio destaca por ofrecer una interfaz muy bien diseñada y por permitir centralizar contenido en un solo lugar. Su facilidad de uso y variedad de complementos disponibles explican por qué ha ganado una comunidad tan amplia. Antes de culminar, te voy a mostrar algunas imágenes de Stremio y lo que te prometí. Te voy a mostrar el mayor add-ons que está lo que es en Stream Catalogs, para que mires en qué clase de contenido o qué clase de add-ons vas a poder instalar dentro de Stremio. Aquí en lo que es Google vas a poder ver que así se ve lo que es la plataforma. Ok, cuando entres la plataforma se va a ver de esta forma. Aquí vas a poder ver el inicio para descubrir películas nuevas, tu libreta de películas favoritas, un calendario, los add-ons y la configuración. Y te creas lo que es una cuenta de Stremio para que tengas lo que es el acceso a que puedas vincular esa cuenta a tu televisión, a tu teléfono Android o iPhone, o también puedas vincularlo a tu computadora. Y esa misma cuenta vas a poder tenerla vinculada en todos esos dispositivos. Y si quieres compartirlo con tu amigo, amiga, novia, esposa, también puedes hacerlo y pasarle lo que es tu correo y contraseña, y pueden compartir lo que es un catálogo unido en familia. Puedes también hacer eso. Aparte de eso, también viene incluido lo que son los add-ons, que es la parte más importante. Aquí en Stremio también vas a poder instalar lo que son los add-ons, que es lo que te acabo de decir en todo el resto del video, que es la parte más importante. Aquí, como puedes ver, este es el add-ons de Torrentio, pero en el video le digo Terrino, ¿ok? Ese add-ons ya te explico cómo instalarlo y para qué sirve. Todo eso te lo explico en lo que es el video completo en mi página web sr.jones. Y bueno, en esta parte es lo que te prometí al principio del video. Uno de los add-ons que vas a poder tener dentro de lo que es Stremio. Aquí en este add-ons solamente lo muestro como información. Ok, lo muestro como información para que sepas cómo, para qué utilizan este add-ons. No es que lo instale o lo tenga instalado o esté promocionando este add-on, solamente es información para que sepas para qué se utiliza. Incluye lo que es la siguiente información. Aquí si le doy en Ani, vas a ver lo que son todas las plataformas de streaming, y en el video que tengo lo que es en mi página web vas a ver para qué se utiliza, aunque ya vas a sobreentender para qué se utiliza lo que es este add-ons. Si este video te ayudó a conocer mejor esta herramienta, apóyame con un me gusta, suscríbete para no perderte los próximos videos. Este canal también encontrarás contenido sobre inteligencia artificial, software gratuito, herramientas digitales, plataformas para generar ingresos online, tecnología y productividad. Nos vemos en el próximo video.